Disculpad este estado un poco estropajoso con el que vengo hoy, con esta cara blanquecina y este cuerpo lleno de moratones. Algunos son resultado del amor excesivo y otros son resultado de la vacuna moderna, la vacuna, la primera dosis contra la COVID, que ya está en mi cuerpo desde hace unas horas y me está causando mucho dolor y un poquito de fiebre. Y es precisamente en este estado febril y estropajoso en el que me encuentro cuando he recordado una anécdota que viví esta semana, un gran encuentro que tuve con Patricia Venti y Cristina Piña, las dos autoras de Alejandra Pizarnik, Biografía de un mito, un libro que ha aparecido ahora mismo en Lume en Argentina y que llegará a España en febrero de 2022. Bueno, la cosa es que estuve hablando con ellas para una entrevista que aparecerá próximamente en la revista Lengua, asociada también al grupo Penguin Random House, y esta conversación para mí fue absolutamente bueno, fundamental para reenraizar mi amor por Alejandra Pizarnik, una escritora que creo que muchas veces, a la que muchas veces metemos en sacos demasiado obvios y feos y que biografías como la de ellas o lecturas como la del propio diario de Alejandra Pizarnik pueden tirar abajo. Evidentemente ella era un personaje, evidentemente ella quería crear un personaje, quería que solo quedara de ella un personaje. Ella jugaba muy bien, jugó toda su vida con esa construcción de una figura que fuera absolutamente literaria. El poema era ella, por así decirlo, de una manera cursi. Y me parece que de las dos autoras de esta biografía de Lumen, lo que aprendí también es que los caminos para ser un personaje a veces nos creemos que son muy egocéntricos, muy egomaniáticos, muy malditos, ¿no? Que los poetas malditos, son gestos siempre como muy que sucumben, ¿no? Como a los deseos más ególatras, pero me parece que también hay que trabajar mucho esta figura. Decía también una escritora argentina, María Moreno, a propósito de los diarios de escritoras, el de Anais Nin, el de la propia um, ay, creo que se refirió también a los de Silvia Plath, si no me equivoco. Decía sobre los diarios de escritoras que ahí podíamos ver el dolor que realmente rezumaba, ¿no? de sus vidas y que podíamos también como entender que había tipos de escritores que eran muy cuidadosos con lo que dejaban escrito en sus diarios y otro tipo de escritores que preferían ser mucho más brutos. A mí todavía no me ha quedado claro si los diarios de Alejandra Pizarnik la convierten en alguien mucho más bruta que lo que dejaba en sus cartas o en su prosa o en su poesía. Pero sí que es verdad que la construcción del personaje que ha hecho ella ahí es fantástica. Para las autoras de la biografía, la figura de esta Pizarnik de los diarios no es la de una pensadora, pero yo, sin embargo, diría que sí, que jugándomela un poco, porque yo no soy filósofa, jugándomela un poco diría que ahí se ve claramente la faceta de pensadora, ¿no? Yo creo que ella sí que a lo mejor no opinaba sobre la política del momento, pero sí que opinaba sobre la manera de sentir del momento, sobre la muerte, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre cómo debemos encararnos a la muerte, al amor, a la enfermedad. Y yo creo que lo hace desde un punto de vista no solo lírico, sino mucho más argumentado y ordenado de lo que podría parecer. La entrevista, como digo, con estas dos autoras la publicaré próximamente, pero quería hablaros de esto porque en estos días de enfermedad y de fiebre y de estropajosismo en los que me encuentro,
yo siempre tiendo a pensar en mi propia muerte, en mi propia desaparición y en esa obsesión propia por la enfermedad y en esa hipocondría que me define, ¿no? Soy profundamente hipocondríaca, he escrito ya mucho y he hablado ya mucho sobre esto, y quien entienda quiénes son mis escritores y escritoras favoritas sabrá, ¿no?, cuál es mi relación con todo lo que tiene que ver con estos asuntos. Y entonces hubo una frase de esta entrevista que hice que me marcó mucho, que es, me la dijo Patricia, a propósito de cómo Alejandra Pizarnik tenía una obsesión por no llegar a los 40. Su obsesión era no llegar a los 40. Le parecía un insulto que su cuerpo, que su vida de escritora superara la edad de los 40. Entonces pensé en los diarios de mis escritoras favoritas que han muerto antes de los 40 o que se han suicidado antes de los 40 y caí en la cuenta de que las últimas páginas de sus diarios solían ser muy poco memorables, ¿no? Exceptuando a Alejandra Pizarnik, que sí que es cierto que toda la última parte de su diario está escrita desde lo más desde lo más oscuro, tirando, ¿no?, haciéndose a sí misma más memorable de lo que era, aunque luego fue mucho más memorable de lo que ella creía que iba a ser, imagino, o de lo que ella intuía en lo que podría convertirse. Y entonces pensé también en uno de los referentes de la propia Alejandra Pizarnik, en Simone Weil, a quien sabéis que he estado leyendo mucho últimamente y que ha aparecido en mis últimos vídeos citada en varias ocasiones. Estos cuadernos yo los voy leyendo muy poquito a poco, porque sí que son cuadernos, no son como los diarios de Sylvia Plath, donde hay más experiencia que lectura, no son como los diarios de Pizarnik, donde hay más lectura que experiencia, sino que aquí es puro derroche de ideas, ¿no? Uno podría pensar que en estos cuadernos publicados por la editorial Trota, que es súper suave, o sea, no os podéis imaginar, bueno, sí, quienes seáis fans de Trota, que por cierto cumple años este año, y hay como ofertillas por ahí para conseguir algunos de sus libros míticos. Bueno, es que Trota es... Y además con este color... Buah. Es que no os podéis imaginar lo que una siente al tocar los libros de... Espera, voy a por más libros. Bueno, es que este color y este... Oh, por favor. Es que... Ay. Madre mía. Bueno, tío. El caso es que yo estaba acordándome de esta frase de Patricia a propósito de que para Alejandra Pizarnik era un insulto llegar a los 40, y entonces me miré los diarios completos de Sylvia Plath y me di cuenta de que sus últimas páginas, claro, Ted Hughes le había borrado y le había quemado donde debía estar el material bueno. Y entonces me di cuenta de eso, de que sus diarios, los de Sylvia Plath, estaban como un poquito... Era un poquito flojo el final, por así decirlo, es decir, una se espera en plan, y ahora me voy a suicidar. Efectivamente, en los diarios que están aquí publicados, y al estar también machacados, ¿no?, presuntamente por Ted Hughes, encontramos como una normalidad absoluta, ¿no? No vemos a alguien, aunque sí que se repite constantemente su pasión, ¿no?, por el fin, o como decía Alejandra Pizarnik, por llegar hasta el fondo verdadero de las cosas, que es para ella no es otra cosa sino la muerte. Me parece que normalmente en algunos de los diarios que tengo por aquí, ¿no?, de escritores y escritoras, decepcionan mucho los finales, ¿no? Porque realmente, claro, un diario uno no sabe cuándo va a morir, a no ser que tenga una enfermedad tal. Bueno, por ejemplo, los últimos cuadernos de mi madre son terroríficos también por eso, ¿no? Porque ella es muy consciente de que le queda poco tiempo de vida, ¿no? Ella estaba enferma de cáncer a principios justo de 2014. Esos diarios son demenciales porque
porque no solo se ve la escritura de una persona enferma que no se acuerda de lo que está escribiendo y que repite y que falla en su pensamiento, sino que además se ve, pues eso, alguien que no sabe si mañana podrá volver a llenar con palabras, con tinta ese cuaderno. Entonces decía que, y me estoy yendo por las ramas cada rato, bueno, en fin, es que me estoy acordando de que he estado sobando libros y me está dando muchísima vergüenza ahora mismo. Pero es la fiebre postmoderna la que me está haciendo delirar. Es como cuando Tao Lin y... ¿quién más fueron? Tao Lin y Megan Boyle seguramente hicieron este recital en Nueva York, que se drogaron y empezaron a recitar, y entonces le pidieron al público que adivinaran de qué tipo de drogas iban, y la gente, como tenía que adivinar un poco de qué se había drogado cada uno mientras recitaba, pues yo voy drogada de vacuna contra coronavirus, ¿no? Y así es como reacciona una mujer drogada con esa vacuna. Vuelvo a este libro, porque me da la sensación eso, ¿no? De que un diario nunca es una obra perfecta, un diario nunca puede ser una obra perfecta porque normalmente nunca puede corregirse. Hace poco me estaba leyendo los diarios de André Gide y había sacado antes el nombre de María Moreno. Ella se quejaba de que sí que verdaderamente había escritores que se notaba que habían sido muy pulcros con sus diarios y que eso les quitaba cierta autenticidad. Yo quiero pensar que los diarios de Pizarnik, los de Sylvia Plath y los que he traído aquí de Simone Weil, que no están catalogados como diarios, sino como cuadernos, cosa que es muy francesa y a mí me agrada también. De hecho, yo ahora yo no tengo un diario específicamente, pero me gustaría que se catalogara de cuaderno, lo que yo escribo a mano. Los quería traer porque sí que quería traer porque me ha llamado mucho la atención el final de este libro. Este libro se supone que está editado por Albert Camus, es él quien se hizo cargo de estos cuadernos, que según algunos filósofos, por ejemplo Manuel Sacristán, le pareció como muy, muy sanguinario lo que habían hecho con sus obras, porque hay como muchas ediciones, muchas notas a pie, cosas cambiadas de lugar conforme ella los había dejado escritos, y entonces uno tiene la sensación de que aunque sean unos cuadernos muy espontáneos, sí que están tremendamente corregidos y editados, lo cual también tiene sentido porque fijaos cómo eran estos cuadernos por dentro, ¿no? Como para no tener que editarlos. Bueno, noto el calor, no sé si notáis mi piel cada vez más roja, noto cómo va subiendo la fiebre y el calor. El caso es que yo estaba obsesionada con esta frase de que parecía una obscenidad a Alejandra Pizarnik llegar a los 40, entonces yo me fui a los cuadernos de otra mujer que había muerto antes de cumplir los 40, para dilucidar, para averiguar si hay un arte de morir antes de los 40, y qué podría yo aprender de ese arte, y qué podría yo aprender de esos pensamientos, y qué podría yo aprender como treintañera recién estrenada de esas angustias, ¿no? Teniendo en cuenta que para llegar a esos 40 todavía me quedan 10 largos años o no de vida. Y entonces me encontré con el texto más raro que he leído yo de Simone Weil. Al final de este libro, antes de estas paginitas tan curiosas que os he enseñado antes, hay un texto que no he entendido nada. Yo venía a hablar de diarios, pero al final, o sea, yo quería hablaros de diarios y de cómo las escritoras suicidas que a mí me interesaban llegaban al final de sus días según estos diarios y cuadernos, pero lo que me he encontrado aquí es este cuaderno corregido, reorganizado por su editor original, y me ha hecho mucha gracia cuáles son en la página 857, cuáles son las palabras que encontramos aquí de Simone Weil. Recordemos, una autora reconocida conocida por su trabajo político, por su trabajo sobre la fe también, y por sus definiciones muy
entiendo que hasta incluso novedosas para la época sobre las relaciones humanas, no solo sobre el amor y sobre las vinculaciones amistosas entre personas, sino también las vinculaciones, o sea, no solo las afectivas, sino también las políticas y las económicas, ¿no? Ella trabajó muy bien esos tres terrenos. Yo no conozco, no he leído todavía muchas de sus obras y este cuaderno todavía me queda bastante, ¿no? Creo que voy por aquí o... Bueno, no creo que haya superado las 300 páginas de lectura porque se me hace muy difícil y recordemos también que lo que estamos viendo aquí es una joven estudiante de filosofía y profesora de filosofía más adelante que lo que hace es ir reflexionando sobre todo lo que va leyendo y todo lo que va aprendiendo, pero decía que después de haber leído profundamente... Mira, estoy cada vez más rojita. Ay, por favor. COVID. Bueno, decía que después de haber leído algunas de sus obras, me encontré con este último texto, inspirada por esta frase de Pizarnik hecha por Patricia, una de las biógrafas de la autora, de que hacia el final de sus cuadernos ella habla de lo infame que sería llegar a los 40 años, y yo pensé, ¿qué escribiría Simone Weil al final? No sé si esto es lo último que escribió, seguramente no. De hecho, aquí dice que es como una versión de un texto antiguo, pero sí que me llamó mucho la atención que este fuera el último texto que se decidiera desde sus albaceas, editores, que apareciese al final de sus cuadernos. Y lo voy a leer en voz alta y ya me voy a callar, porque ya es verdad que me duele un poquito la cabeza. Y voy a leer esto porque por algún motivo, yo que estaba medio deprimida hoy y con esta pesadez medio enfermiza de unos días como muy cansados de trabajo y de viaje y la vacuna y bla 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 bla, de repente como que esto me ha, me ha acribillado. Yo cuando una lectura me acribilla tengo que compartirla. La última vez que me sentí verdaderamente acribillada por un texto fue por el Eros de Hilda Doolittle, que podéis ver además que fue justo hace casi un año, que os lo leí en mi terraza de Almería, a la que espero volver próximamente. Y este texto literalmente me ha acribillado y por eso lo quiero compartir con vosotros después de haber hecho miles de idas y venidas sobre el tema de los diarios, que espero ampliar próximamente y que si os apetece incluso algún día puedo leer hasta los míos propios de cuando tenía 14, 15 años, que tienen cosas muy lol. Comienzo del libro. El libro que incluirá estos pensamientos y otros muchos. Entró en mi cuarto y dijo: miserable, no entiendes nada, no sabes nada. Ven conmigo, que te voy a enseñar algunas cosas de las que no dudarás. Le seguí. Me llevó hasta una iglesia, era nueva y fea. Me condujo hasta el altar y me dijo: arrodíllate. Y yo le dije: no estoy bautizada. Me dijo: póstrate de rodillas con amor ante este espacio como si lo hicieras en el lugar en el que existe la verdad. Obedecí. Me llevó fuera y me subió a una buhardilla desde cuya ventana se veía toda la ciudad, algunos andamios de madera, el río en el que descargaban unos barcos. En la buhardilla no había más que una mesa y 2 sillas. Me pidió que me sentara. Estábamos solos. Habló. A veces entraba alguien que interrumpía la conversación y luego se iba. Ya no era invierno, pero aún no era primavera. Las ramas de los árboles estaban desnudas, sin brotes, en medio de un aire frío y plenamente al sol. La luz iba ascendiendo, resplandeciente, y luego disminuyendo hasta que las estrellas y la luna entraban por la ventana. Luego aparecía de nuevo la aurora. A veces se callaba, sacaba un pan de la alacena y lo compartíamos. Aquel pan sabía de verdad a pan. Nunca he vuelto a degustar aquel sabor.
Me servía y se servía un vino que sabía a sol y a la tierra de la que está hecha esta ciudad. A veces nos tendíamos sobre el suelo de la buhardilla y el dulzor del sueño descendía sobre mí. Luego me despertaba y me bebía la luz del sol. Él me había prometido que me enseñaría, pero no me enseñó nada. Hablábamos de todo sin ton ni son, como viejos amigos. Un día me dijo: ahora, márchate. Me postré de rodillas, me abracé a sus piernas y le supliqué que no me echara, pero me empujó hasta la escalera. Bajé sin comprender nada, con el corazón como partido en trozos. Me puse a caminar por las calles hasta que me di cuenta de que no sabía dónde estaba aquella casa. Nunca he intentado buscarla. Comprendía que había venido a buscarme a mí por un error. Mi lugar no estaba en aquella buhardilla, está en cualquier otro sitio, en la celda de una prisión, en uno de esos salones burgueses llenos de bibelot y felpa roja, en la sala de espera de una estación, en cualquier sitio antes que en aquella buhardilla. No puedo dejar de repetirme a veces, llena de temor y de remordimiento, una parte de lo que me dijo, aunque, ¿cómo saber que lo recuerdo exactamente? Él ya no está aquí para decírmelo. Sé perfectamente que no me ama. ¿Cómo voy a amarle yo? Y sin embargo, hay algo en el fondo de mí, un punto de mí misma, que no puede dejar de pensar, temblando de miedo, que quizá, a pesar de todo, él me ama. Sigue una masa desordenada de fragmentos. Bueno,